Bienvenido a nuestro espacio de esperanza, inspiración. La fe se enciende y la palabra de Dios nos encuentra justo donde estamos. Gracias por estar aquí y por permitirnos caminar contigo. Cierra los ojos un segundo. No para escapar, para recordar. Recuerda esa lágrima que no dejaste caer frente a los demás. La que tragaste con café, la que escondiste tras una sonrisa forzada, la que guardaste en el cajón de "ya después la proceso". Tal vez fue por una pérdida que nadie entiende. Tal vez fue por un sueño roto que ni siquiera te atreves a nombrar en voz alta. Tal vez fue por el cansancio de sostener a todos, mientras nadie te sostiene a ti. Hoy, en medio de ese dolor que parece no tener fecha de vencimiento, hay una promesa que no es poesía. Es profecía. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No dice algunas lágrimas. Dice toda lágrima. Cada una. Incluso esa que crees insignificante. Incluso esa que lloraste en secreto, avergonzado de sentir tanto. Incluso esa que derramaste por algo que no debería doler tanto, pero duele. Y no solo las enjugará. Las borrará del mapa de la eternidad. Porque en el nuevo cielo y la nueva tierra, el dolor no será un recuerdo nostálgico. Será algo tan ajeno como la oscuridad en pleno mediodía. Tan extraño como el frío en el corazón del sol. Pero quizás piensas, eso es para el futuro. Yo estoy sufriendo ahora. Y tienes razón. El versículo no niega tu dolor presente. Lo santifica. Lo nombra. Lo mira a los ojos, y le dice, tú no eres el final. Es que Dios mismo enjugará tus lágrimas. No un ángel. No un sistema. No el tiempo. Él. Con sus propias manos. Con la misma ternura con la que sostuvo a María al pie de la cruz. Con la misma mirada con la que miró a Pedro después de su negación. Con la misma voz que dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Dios no está esperando a que dejes de llorar para acercarse. Él se acerca mientras lloras. Porque en su reino, las lágrimas no son debilidad. Son lenguaje sagrado. Son oraciones que el corazón no sabe cómo formular con palabras. Y sí, sé lo que el mundo te ha dicho, sé fuerte. No llores. Supéralo. Ya pasó. Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús lloró. Antes de resucitar a Lázaro, lloró. No por la muerte. Por el dolor de los que amaba. Porque el dolor duele, incluso cuando sabes que hay esperanza al final. Así que si hoy sientes que el peso es demasiado, no te avergüences. Tu llanto no es fe débil. Es humanidad profunda. Y en esa humanidad, Dios no te juzga. Te abraza. Pero hay algo más en este versículo que pocos notan. Dice, porque las primeras cosas pasaron. No cambiarán. No mejorarán. Pasaron. Como si ya hubieran sido borradas del libro de la historia. Eso significa que, desde la perspectiva eterna, tu dolor ya tiene un punto final. Tu pérdida ya tiene redención. Tu herida ya tiene curación. No porque lo sientas así hoy, sino porque la victoria ya fue sellada en la cruz. Vivimos en él, ya, pero aún no. Ya fue vencida la muerte. Aún sentimos su sombra. Ya fue sanado el mundo. Aún vemos sus grietas. Ya fue enjugada tu lágrima. Aún la sientes en tu mejilla. Pero eso no significa que estés loco por sufrir. Significa que estás vivo en un mundo que aún gime, esperando la plenitud de lo que ya fue prometido. Y mientras esperamos, Dios no nos deja solos en el luto. Nos da comunidad. Nos da memoria. Nos da rituales que honran lo que fue. Nos da versículos que nos recuerdan que el final no es el dolor, sino la restauración. Piensa en esto, ¿qué lágrima necesitas soltar hoy? ¿Qué duelo has estado minimizando porque otros tienen peor? ¿Qué herida has estado cubriendo con trabajo, con distracción, con «ya estoy bien»? Quizás hoy es el día para dejar de fingir. Para decirle a Dios, Señor, esto duele. Y no entiendo por qué. Pero confío en que tú ves lo que yo no veo. Y que un día, esta lágrima también será enjugada, no con un pañuelo, sino con tu presencia eterna. Porque lo que el mundo llama dolor sin sentido,
Dios lo llama semilla de gloria futura. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama camino de gracia. Lo que el mundo llama final, Dios lo llama umbral. Y en ese umbral, Él te espera. No con una lista de lo que debiste hacer mejor. No con una lección moral. Sino con brazos abiertos y un paño en la mano. Porque Él no solo enjugará tus lágrimas. Las transformará. Las convertirá en compasión para otros. En sabiduría para guiar. En testimonio para levantar. En fuerza para seguir. No estás solo en tu duelo. No estás solo en tu lucha. No estás solo en tu silencio. Y si este mensaje te llegó al corazón, no es casualidad. Es un recordatorio suave, pero firme, tu dolor no es el último capítulo. La historia sigue. Y el autor de la historia ya escribió un final donde no habrá más llanto. En GoCrip, no evitamos el dolor. Lo acompañamos. Porque creemos que la fe no es una máscara para esconder el sufrimiento, sino un faro que lo atraviesa. Aquí no te decimos, olvídalo. Te ayudamos a llevarlo con esperanza. Aquí no vendemos respuestas fáciles. Compartimos caminos reales para caminar con Dios en medio del valle. Si estás cansado de fingir que estás bien, si necesitas un espacio donde tu llanto sea visto, escuchado y sostenido, te esperamos en GoCrip. Suscríbete. Activa la campanita. Porque cada semana compartimos reflexiones que no solo consuelan, sino que sanan desde la raíz. Y si necesitas oración, déjanos tu petición en los comentarios. No estás solo. Aquí, en GoCrip, caminamos juntos, heridos, pero esperanzados, rumbo a la ciudad donde las primeras cosas ya pasaron y donde Dios mismo enjugará toda lágrima. Porque aunque hoy llores, mañana, en sus brazos, sonreirás con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Si este mensaje llegó a tu corazón, dale like, ayuda a que otros lo encuentren. Suscríbete a GoCrip, verdad que no solo inspira, transforma. Deja tu petición en comentarios, oramos por ti. No estás solo. El luto silencioso de las catacumbas cierra los ojos y déjame llevarte al año 167 después de Cristo, en León, Galia. No busques monumentos, busca el hedor a miedo. El emperador Marco Aurelio ha desatado una persecución brutal contra los cristianos. El ambiente está envenenado por el martirio. Imagínate a Blandina. Una esclava. Frágil, pero con una fe de acero. Fue torturada sin piedad, día tras día, en el anfiteatro. La azotaron, la expusieron a las bestias, la sentaron en una silla de hierro al rojo vivo. Pero, lo que partió el alma de su comunidad no fue el dolor físico que ella soportó, fue el clamor de sus amigos, forzados a presenciarlo todo, sin poder hacer nada. Piensa en Fotino, el obispo anciano. Lo arrastraron, casi ciego, para que viera la agonía de Blandina. Él no lloró por el miedo a su propio martirio, sino por la impotencia de ver a sus hijos en la fe sufrir. Cada azote era una lágrima silenciosa en su rostro arrugado. Este no era un llanto de pánico, era un clamor existencial. Dios, ¿hasta cuándo este dolor sin sentido? La voz del enemigo, la acechanza más cruel, no era el rugido del león, sino el susurro en la mente de Fotino: el dolor de tu hija es eterno. No hay justicia. Tu fe fue una mentira. Pero, en el momento en que Blandina finalmente cayó, agotada, tras su última prueba, los cristianos que sobrevivieron al día, se reunieron en secreto, en las catacumbas húmedas. Ahí no había himnos, solo un silencio roto por sollozos. La promesa de Apocalipsis 21:4 era la única vela encendida. No la recitaron como un poema. La declararon como un pacto de guerra. Se decían unos a otros, no con la boca, sino con los ojos vidriosos: Fotino, las lágrimas que derramaste hoy por Blandina, Dios mismo las enjugará. No las olvidará. Las borrará. Ya no habrá más clamor. Esta horrible primera cosa, la tortura, la injusticia, pasó en el calendario de la eternidad. La victoria de Blandina no es que soportó el dolor, es que el dolor no la tendrá para siempre. Esa noche la certeza de que Dios mismo limpiaría toda su lágrima, incluso esa lágrima de impotencia y pena, fue el ancla que les permitió levantarse al día siguiente y caminar. No hacia la tumba sino hacia la resurrección prometida. El llanto de León se convirtió en una semilla de gloria porque sabían que su pena tenía un fin definitivo, sellado por el propio Creador. El duelo en el buzón de voz clara tenía 35 años y el dolor no era una catástrofe, era un búnker emocional. Su padre había fallecido un año antes,
después de una larga y dolorosa enfermedad. Ella era la fuerte. Ella coordinó el funeral, consoló a su madre, vendió la casa. Jamás lloró delante de nadie. Su lágrima estaba guardada bajo llave en el cajón de responsabilidad adulta. Su ritual secreto era una vez al mes, se sentaba en el auto, marcaba el número de su padre, escuchaba su buzón de voz, una grabación de voz ronca que decía: «Hola, soy Juan, no estoy, déjame un mensaje», hice breve, y colgaba. Era su manera de sentirlo sin sentir demasiado. Una noche, agotada por el trabajo y el peso de su duelo no procesado, marcó el número, pero esta vez, en lugar de colgar, se quebró. Por el teléfono en el buzón de voz de su padre, Clara soltó todo el clamor que había negado, la rabia por la injusticia de la enfermedad, la culpa por una palabra que no dijo, la punzada del miedo a quedar sola. Lloró por lo que el mundo le había quitado. Era una lágrima caliente, desesperada, vergonzosa. Cuando terminó, colgó, y el silencio de la cabina del coche fue ensordecedor. Se sintió patética. ¿Por qué lloro por algo que pasó hace un año? No tengo derecho a sentir tanto dolor. Tengo que ser fuerte. Este era el susurro del enemigo, la mentira de la autosuficiencia. De repente, recordó la promesa que había oído en su infancia, ese versículo que le había parecido tan lejano: ¿enjugará Dios toda lágrima? Y por primera vez, Clara entendió la magnitud de la frase, toda lágrima. La lágrima por el dolor de la enfermedad de su padre, la lágrima de la culpa por no haberlo llamado más, y esa lágrima de vergüenza que acababa de derramar en un buzón de voz. Ella no rezó pidiendo un milagro. Simplemente le entregó a Dios el teléfono. Y en ese silencio, su corazón escuchó: no te pido que seas fuerte. Te pido que seas mía. Tu dolor no es una debilidad, es una oración que yo ya respondí con mi promesa. Yo enjugaré esa lágrima que acabas de soltar. No la olvides, porque la necesito para mi trabajo de restauración. Esa noche, Clara no dejó de sentir dolor, pero dejó de sentir culpa por el dolor. Comprendió que el Padre no está esperando que terminemos de llorar para acercarse. Él está con el paño, justo al lado del buzón de voz. El clamor no era el final de su fe, sino el inicio de su sanidad. A continuación, un pequeño ejercicio: el ritual de la entrega final. Propósito: transformar la culpa por el dolor en un acto de fe. 1. Cierra los ojos y nombra el clamor. No pienses en la tragedia, piensa en la lágrima que te avergüenza. ¿Es la lágrima de la culpa, de la soledad, de la autocompasión? Nómbrala en tu mente. 2. El acto de rendición. Imagina que tienes esa lágrima en la palma de tu mano. Es pesada, está caliente. No la limpies, no la guardes. Entrégala. 3. La declaración de sentencia. Di en voz alta, reemplazando la palabra lágrima con el nombre de tu dolor, culpa, soledad, etc. Señor, esto duele y no entiendo, pero confío. Enjugarás mi lágrima de culpa/soledad, y ya no habrá más culpa/soledad, porque las primeras cosas pasaron. 4. Por un minuto, mantente en esa certeza. Si te llegó este mensaje, es porque Dios quiere sostener tu llanto. En GoCrip, no te diremos, sé fuerte, te diremos, ven y llora con nosotros. Tu dolor tiene un propósito y un final decretado. Únete.